buenos días, sean bienvenidos a través de la plataforma Zoom y Facebook a Ciencia en Directo, un programa del Colegio de Sinaloa en colaboración con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy doy la bienvenida a nuestra invitada en nombre del presidente del Colegio de Sinaloa, maestro Hermen Mendoza, a la maestra Iris Suárez Quijada, investigadora del Instituto de Geología de la UNAM, quien expondrá sobre estrategias para la conservación de una orquídea terrestre modelo en una reserva ecológica urbana de la Ciudad de México. Nos acompaña el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica, quien estará coordinando al final la sesión de preguntas. La maestra Iris, les quiero comentar que nos va a explicar cómo es que la reserva del Pedregal de San Ángel y sus orquídeas están sujetas a una enorme presión por diversos factores, por lo que resulta probable que varias especies de orquídeas desaparezcan en los próximos años. Y en esta conferencia también nos va a compartir un protocolo de propagación mediante el uso de diferentes medios de cultivo y tratamientos antioxidantes, entre otros temas relativos a este proyecto. Enseguida quiero compartir una sembranza curricular de la maestra Iris Suárez Quijada. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estudió la maestría en Ciencias Biológicas, Biología Ambiental con orientación en Restauración Ecológica, impartida en el posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Se encuentra ligada a los programas de conservación de germoplasma por cultivos simbióticos y asimbióticos, micropropagación y reintroducción de orquídeas terrestres, que se desarrollan en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel en la Ciudad de México. Actualmente es técnico académico de tiempo completo, responsable del laboratorio de microcosmos bioedáfico y del invernadero del Departamento de Ciencias Ambientales y del Suelo del Instituto de Geología de la UNAM. Y bueno, de esa manera le damos la bienvenida a la maestra Iris. Adelante. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación. Tengo esa duda, no sé cómo compartirles ahora la vista de mi presentación, que era lo que le preguntaba a José Carlos hace un momento. Va a tener que compartir pantalla, maestra. Sí, ya le di esa opción, pero a ver, un segundo, a ver si ya me deja hacerlo. Estaba bloqueado. ¿Se ve ahí ya bien? Ha empezado a compartir. Ya vamos a iniciar con su presentación. Le agradezco porque no lo podía Sí, ver. ya se ve ahí, maestra. Ok, perfecto. Bueno, pues gracias a todos por estar en este momento aquí con nosotros. Como ya hicieron favor de indicar, el trabajo que voy a presentarles pues es sobre las estrategias que se llevaron a cabo para la conservación de una orquídea terrestre modelo, que así consideramos, en una reserva ecológica urbana de la Ciudad de México. Y bueno, para plantear lo que son las estrategias integrales de conservación para el manejo, el rescate de especies, se deben considerar una serie de factores, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Que pueden ser desde la diversidad biológica, la genética de la conservación, ciencia de la propagación, la conservación del germoplasma y la restauración ecológica. Es importante tener un conocimiento de todos estos escalones que podemos ver en esta pirámide para que podamos llegar a este objetivo central o principal, que es lo que conocemos como el rescate de especies. Y esto va a cambiar dependiendo, ¿no? Claro, de cada especie a estudiar, de la distribución y su interacción con otros organismos. Dentro de estas estrategias para la conservación, podemos mencionar aquellas que se desarrollan dentro de su hábitat natural, que son las que se conocen como estrategias de conservación in situ, ¿sí? Y dentro de las cuales podemos mencionar la reintroducción, perdón, es que me aparece aquí algo en la pantalla, no sé si a ustedes les aparece, no me deja ver, listo, que es la creación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la creación de censos de distribución de abundancia de especies, ¿sí? Y otra de ellas es la reintroducción. Dentro de las estrategias para la conservación ex situ, que son, como su nombre lo indica, las que se llevan a cabo fuera de su hábitat natural, podemos mencionar también lo que son las colecciones vivas de plantas en jardines botánicos, la propagación ya sea in vitro o en viveros para su subsecuente comercialización, y una muy importante que es el establecimiento de los bancos de germoplasma,
que podemos sí decir que son como almacenes de vida, ¿sí? Ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y dentro de estos bancos de germoplasma, pues podemos mencionar algunos como los que contamos en el laboratorio de microcosmos, donde se cuenta con un banco de semillas, de orquídeas, y otro banco de hongos micorrízicos orquideoides. Y bueno, el sitio de estudio de este trabajo fue la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, conocida como REPSA, la cual se encuentra ubicada al suroeste de la Ciudad de México, particularmente en lo que es la delegación Coyoacán, ¿sí? Como pueden ver en esta imagen. Y bueno, es una reserva que está rodeada por una zona totalmente urbanizada. Esta reserva ecológica cuenta con 237 hectáreas, de las cuales 171 171, hectáreas son consideradas zonas núcleo, que son las que podemos ver aquí en color naranja, son 3 zonas, y el resto, que son 66 hectáreas, se consideran como zonas de amortiguamiento, que son las que vemos aquí enlistadas en color verde. Y bueno, el Pedregal de San Ángel, ¿cómo es que surge? Es gracias a la erupción del volcán de Xitle y conos adyacentes, ¿no? También hace alrededor de 2.000 a 2.500 millones de años, y donde toda esa lava, una vez que recorrió una superficie de alrededor de 80 kilómetros cuadrados alrededor, cuando enfría y se solidifica, da lugar a la formación de diversos microambientes que se caracterizan por tener condiciones muy particulares. Dentro de estos microambientes podemos mencionar en la reserva que hay sitios planos, algunas hondonadas, paredes, promontorios, grietas y cuevas. Y bueno, esta reserva ecológica tiene una gran importancia, tanto biológica como cultural y estética. ¿Por qué? Porque es uno de los ecosistemas que presentan vegetación relictual del Valle de México, y es la única reserva que alberga esta especie conocida como Phytocaulon precox, o el nombre común, palo loco, donde podemos también a su vez, gracias a esa estacionalidad tan marcada que tiene, en estas imágenes podemos ver un poco la contrastante que es entre la época de lluvias y la época de secas, y debido al establecimiento de esta comunidad, tanto vegetal como animal, sobre una superficie de lava, pues también es un lugar importante para estudiar procesos de sucesión ecológica. Esta reserva del Pedregal de San Ángel ha sido considerada a su vez como un refugio de orquídeas. ¿Por qué? Pues porque se han encontrado varias, o se han documentado 29 especies de orquídeas, prácticamente todas terrestres, con excepción de algunas que, bueno, ya están extintas, como es el caso de la especie que les menciono aquí, Epidendrum anisatum. Y uno de los grupos mejor representados es la subtribu espirantina, la cual corresponde a la especie de orquídea en cuestión, que es Dichromanthus aurantiacus. Esta orquídea se considera como una orquídea criptofita, que significa que toda la parte aérea desaparece durante la época de secas, y solamente en lluvias va a volver a emerger. Esta especie se distribuye en bosques, en diferentes ecosistemas, ¿no? Como pueden ser bosques tropicales caducifolios, de encino, de pino encino, pastizales y algunos matorrales abiertos, como es el caso del matorral jerófito del Pedregal de San Ángel. Su distribución también es amplia en el país, desde Chihuahua hasta Nuevo León y hacia el sur hasta Centroamérica. Y en la Cuenca de México se encuentra presente en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Desafortunadamente, esta reserva se encuentra sujeta a una fuerte perturbación debido a distintos factores, ¿no? Como son la urbanización. Como recordarán, en la otra imagen habíamos visto que estamos, como les digo, rodeados o inmersos en medio de la ciudad, a cambios climáticos, ¿no? A la presencia de incendios que generalmente ocurren pues en la época de secas, y la extracción también de plantas que se ve por algunos visitantes, así como la introducción de algunas especies pues exóticas, que lo que hacen son pues desplazar a las especies nativas del hábitat. Lamentablemente, varias orquídeas de este sitio ya se han reportado como extintas,
como algunas que están aquí mencionadas. Entonces, bueno, es muy importante que se planteen alternativas de conservación para estos ecosistemas justo que tienen esta fragmentación tan marcada, donde una de las especies más vulnerables pues son estas, las orquídeas. De ahí que se plantee la restauración de estos sitios degradados a través de la reintroducción de especies nativas o pioneras, que son aquellas que están pues muy bien adaptadas a las condiciones de perturbación, tienen un rápido crecimiento y de fácil propagación, y esto a su vez permite generar una cubierta vegetal, ya que va a permitir el establecimiento de especies tardías que requieren condiciones microambientales mucho más específicas. Entonces, Dichromanthus aurantiacus se considera como una especie modelo. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, es una especie que se ha visto que tiene una distribución abundante en este sitio, lo que nos habla de que tiene una adaptación a los cambios ambientales. Es fácil obtener semillas de alguna manera. ¿Por qué? Porque las plantas adultas forman un gran número de cápsulas. Puede llegar a formar de 2 a 17 cápsulas. Y también esto nos permite utilizar estas especies como un modelo para generar protocolos para la propagación y reintroducción de orquídeas y hongos del hábitat. Y así, pues esto nos ayuda a eliminar la presión que estaríamos ejerciendo sobre otras especies. Y bueno, en general, son pocos los trabajos que se han realizado en la reserva en cuanto a lo que es la propagación y la reintroducción de orquídeas. En este cuadro traté de resumirlos. Y bueno, una de las primeras especies de orquídeas terrestres que se trabajó fue Bletia urbana, donde Chávez en 1980 lleva a cabo por primera vez la propagación asimbiótica de esta especie. Posteriormente, Ortega Larrosea et al. En el año 2000 realizan su propagación simbiótica, y años más adelante se lleva a cabo la reintroducción por ambas vías. Y bueno, posteriormente otro trabajo importante es el establecimiento de bancos de germoplasma. ¿Sí? Por primera vez se lleva a cabo por Rangel en el año 2004, y donde se llevó a cabo la germinación simbiótica para las especies Bletia urbana, Dichromanthus innavarinus, Dichromanthus aurantiacus y Avenaria novenfida. Rangel en el año 2004 también inicia esta estación. Las semillas solamente germinaban y llegaban hasta el estadio de protocormos, no se desarrollaban más allá, se necrosaban. De ahí que esto sentó las bases previas para iniciar esta investigación que les estoy compartiendo. En este trabajo, de así se plantearon dos diferentes tipos de estrategias de conservación. Dentro de las ex situ que tenemos en cuenta, se llevó a cabo a partir del banco de germoplasmas de semillas y de hongos micorrízicos orquidioides, la germinación y el desarrollo in vitro, tanto de manera asimbiótica, que significa sin los hongos micorrízicos, como simbiótica, que fue con estos hongos. Y dentro de estas estrategias para la parte in situ se planteó llevar a cabo la reintroducción de las plantas que se obtuvieran por ambas vías en diferentes sitios dentro de esta reserva, y llevar a cabo un análisis de estos microambientes tanto climático como edáfico. Como pueden ver en esta lámina, la germinación en la parte asimbiótica se llevó a cabo utilizando 3 diferentes medios de cultivo, ¿sí? Que son como los más conocidos, utilizados para el cultivo de orquídeas, como fue el medio Murashian Skog, el medio Knudson C y el medio Ernst. En estos medios se hizo una combinación con agentes antioxidantes, como fueron el uso de polivinilpirrolidona, que es una poliamida, carbón activado y una mezcla de ácidos orgánicos que fue ácido cítrico, ácido ascórbico. Y por otro lado, para llevar a cabo la germinación simbiótica, se utilizó un medio básico de avena, y a partir del banco de hongos micorrízicos orquidioides del laboratorio se utilizaron 10 aislados fúngicos que aquí están enlistados,
Y cada uno de ellos, estas letras, la A y la P, significan la procedencia de esos aislados, es decir, si provenían de una planta adulta o fueron aislados a partir de un individuo que apenas había germinado, que está en etapa de protocormo. Y bueno, se llevó a cabo la documentación de los estadios de desarrollo para la germinación, tanto a los 28 como a los 56 días después de la siembra de las semillas. Y en esta lámina pueden ver cada una de esas etapas que se consideraron desde el estadio 0, que para nosotros era una semilla, ¿sí?, sin imbibición. Posteriormente ya vemos una semilla que está imbibida, pero no hay ruptura de la testa o la cubierta seminal. Más adelante, en el otro estadio, en el 1, ya hay ruptura de la testa, pero sin una polarización evidente. Y en el estadio 1A, que sí es la ruptura de la testa y la polarización, es lo que consideramos como la primera etapa para indicar que había iniciado la germinación. La etapa 2 ya vemos un protocormo con ambos meristemos definidos. En la 3, el inicio de la lámina foliar y los rizoides. Y posteriormente, para no hacer tan largo este proceso, pues vemos cómo va alargándose estas láminas foliares hasta la aparición de hojas y posteriormente en la última etapa pues surgen las primeras raíces. Se llevó a cabo posteriormente la aclimatización de todas estas orquídeas obtenidas por ambas vías, tanto para las plantas asimbióticas, como les mencioné que fueron aquellas cultivadas sin sus hongos, como las simbióticas que tenían a sus aislados fúngicos. Esta etapa es muy importante y es crítica porque si nosotros no tenemos el cuidado suficiente para procesar o sacar las plantas de las condiciones in vitro a ex vitro, que eso significa climatización, pues aquí es donde hay una pérdida importante, ¿no?, de plantas. Entonces es muy importante hacer un lavado como muy detallado para evitar que queden restos de agar o residuos que tienen azúcares en las plantas y sean colonizadas por otros hongos que no son de nuestro interés, hongos patógenos. Se etiquetó cada una de estas plantas obtenidas, como se puede ver, con ciertos números al azar, y se registró por planta el número de hojas, el tamaño y largo de la hoja, el ancho y largo de la hoja más grande. El endurecimiento en invernadero se llevó a cabo por un periodo de 2 meses, donde se utilizó suelo procedente de la reserva y se llevó a cabo la reducción de la capacidad de campo, como menciono aquí, del 100 al 60%. Esto es importante, ir haciendo una reducción gradual de esta capacidad de campo, porque de eso va a determinar que una vez que las plantas ya estén en su ambiente natural, pues tengan la capacidad de sobrevivir o de adaptarse más a estas condiciones de sequía, ¿no? Porque no es lo mismo que nosotros las estemos regando constantemente en cada 2, 3 días, a cuando ya van a estar en condiciones naturales y por selección natural tendrán que adaptarse para sobrevivir. Y bueno, se llevó a cabo un levantamiento de las coordenadas geográficas donde se distribuían plantas adultas de esta especie para poder determinar sitios de reintroducción. Y se eligieron así 5 sitios distantes entre sí en la parte de la zona núcleo poniente de la reserva. Estos sitios se eligieron con base en diferentes grados de perturbación. Se catalogaron el sitio 1 y el sitio 2 como los sitios más perturbados y el resto de los sitios como áreas un poco más conservadas, de acuerdo a una caracterización que se hizo también de la vegetación circundante, si era nativa o no, y considerando datos microclimáticos y edáficos in situ. Los sitios de reintroducción, como les mencionaba, el 1 y el 2, fueron catalogados como sitios perturbados porque son sitios totalmente abiertos, que están muy expuestos, son sitios topográficamente planos, que no tenían prácticamente flora nativa circundante. Se ve que hay una fuerte invasión por pastos y había incluso restos de cascajo a los alrededores, están muy expuestos a la incidencia solar directa. La profundidad, por ejemplo, en estos sitios máxima del suelo era hasta de 20 centímetros en algunos casos,
cuando en esta zona de reserva, pues sabemos que es un suelo muy incipiente, ¿no? Que no debería de tener esa profundidad. Para los sitios más conservados, son el sitio 3, que lo denominamos sitio 4 o 5, donde podrán ver que la profundidad del suelo pues fue mucho menor, y aquí sí había varias plantas o cobertura vegetal de especies arbustivas y herbáceas características de este matorral, como pueden ser las muhlenbergias robustas, ¿no? Algunas opuntias, algunos palolocos en esta zona también, y algunas especies como el tepozán, Buckleya cordata, burseras, ¿no? En algunos casos. Posteriormente se llevó a cabo la reintroducción de las plantas en cada sitio. Aquí se hizo de manera aleatoria. La siembra se realizó alrededor de una planta adulta de Dichromanthus aurantiacus y fueron alternadas tanto de manera una asimbiótica y simbiótica en los puntos cardinales de la siembra. Posteriormente se realizó la caracterización del perfil en campo para cada uno de estos sitios de reintroducción, considerando diferentes características, por mencionar algunas de ellas, pues profundidad, el espesor, la textura, y también se llevó a cabo una caracterización química en laboratorio de esta cubierta edáfica, donde se determinó, por ejemplo, el pH, el fósforo disponible, iones intercambiables y la cantidad, el porcentaje de carbono y nitrógeno total. Se llevó a cabo también un análisis de las variables climáticas en cada uno de los sitios. Durante lo que fue época de secas y lluvia, se consideraron diferentes aspectos como la temperatura, la humedad relativa, la radiación fotosintéticamente activa, humedad de suelo y la cantidad de precipitación. Y bueno, finalmente se registró la supervivencia en los diferentes sitios al cabo de un año de reintroducidas las plantas. Y aquí les presento, o vamos a iniciar viendo los resultados obtenidos. Para la germinación, por ejemplo, asimbiótica, en el primer caso estamos viendo en la gráfica superior los resultados obtenidos a los 28 días después de la siembra de las semillas, parte inferior a los 56 días. En el eje de las X pueden ver los diferentes tratamientos empleados, que son los 3 medios de cultivo con los distintos antioxidantes. Y en las barras oscuras vemos las semillas que lograron germinar sin sufrir un proceso de oxidación. Y las barras grises, pues aquellas que germinaron, pero sí se fueron necrosando. En general se observó una diferencia significativa entre los diferentes donde los mayores porcentajes, bueno, los registramos en el medio Murashian Scoop Control y el medio Murashi con polivinilpirrolidona. Fueron los mayores datos obtenidos. Si analizamos por otro lado lo que son el desarrollo, porque una cuestión es cuántas semillas lograron germinar, pero no todas ellas lograron desarrollarse o formar, obtenerse plántulas. Si analizamos este aspecto, podemos ver que para llegar al estadio 6, que fue el de mayor desarrollo, la etapa 6, solamente se logró en un grupo selecto de medios, que fue el MS y el CASE, pero en los tratamientos control principalmente, ¿sí? Entonces, esto nos habla de que tenemos que ir seleccionando, ¿no?, ciertas características durante el protocolo para irlo eficientizando. Respecto a la germinación simbiótica que fue llevada a cabo con los diferentes aislados, se puede observar aquí que en el caso del tratamiento control, que fue el medio básico de avena sin ningún hongo, no se logró la germinación más allá del 40% de las semillas. En cambio, si nosotros utilizamos estos inoculantes fúngicos, es muy interesante ver los porcentajes tan elevados de germinación que se obtienen, ¿sí? De ahí también, si nosotros analizamos en la parte inferior lo que se refiere a estadios de desarrollo, podemos ver que también, aunque varios aislados promovieron la germinación, no todos lograron que las plántulas se desarrollaran hasta la mayor etapa, que es el estadio 6.
Y aquí algo interesante a notar es que esto no dependió del origen del aislado. Por ejemplo, el aislado 11, que tiene aquí un código, ¿no? Igual, bueno, cada uno ponemos nuestras claves, pero aquí lo interesante es ver que algunos venían de plantas adultas, otros de protocormos, y independientemente de ese origen, pues también promovieron el desarrollo de las semillas hasta la obtención de plántulas. Respecto a las variables climáticas, pues encontró una gran heterogeneidad entre todos los sitios de reintroducción, donde pues se observa de manera general que los sitios perturbados, que son el sitio 1 y 2, pues tuvieron mayor radiación y mayor temperatura también, porque son los más expuestos. Y solamente aquí, bueno, coincide con uno de los sitios conservados, que es el sitio 3, pero en este caso, a pesar de que es un sitio de tipo promontorio, pues también tenía cierta exposición al ambiente. Respecto a los resultados de la caracterización físico-química de suelo, también se encontró de manera general una gran heterogeneidad entre los sitios, y entre los sitios perturbados y conservados, la mayor diferencia se dio en el contenido de carbono y nitrógeno, siendo mucho menor para los sitios perturbados, ¿sí? En cambio, por ejemplo, los datos de fósforo disponibles, si se fijan aquí, se observa que fueron al revés, ¿no? Fueron mucho más altos en los sitios perturbados que en los conservados. Entonces, pues esto nos habla del ejemplo que como puede ser el manejo del fuego, que disminuye el carbono y el nitrógeno por su volatilización, y pues se puede dejar disponibles, por ejemplo, los ortofosfatos. Y bueno, la cubierta edáfica en los sitios conservados, aunque es mucho más delgada, pues podemos ver con estas diferencias que es mucho más rica en nutrimentos. Y bueno, al cabo de un año, como les mencioné, pues se registró la supervivencia de las plantas durante la época de lluvias. A principio del mes de junio se observó la emergencia de las primeras hojas en campo en todos los sitios, y fue posible apreciar su desarrollo completo hasta que se iniciaron nuevamente por completo aquí durante el mes de noviembre. Y bueno, estos resultados nos permiten reafirmar la fenología reproductiva descrita para esta especie, que les indicaba, ¿no? Que son especies criptófitas, que quiere decir que pierden la parte aérea, que es la inflorescencia. En este caso, pues no hay inflorescencia, solo las hojas en la época de secas, y quedan solamente bajo el suelo. Sus estructuras persistentes, que en este caso, en esta especie de orquídea, son raíces tuberosas o raíces engrosadas, y quedan completamente protegidas bajo el suelo. Hasta el inicio de la siguiente época de lluvias es cuando vamos a observar la aparición de las hojas. Y bueno, estos resultados son bastante interesantes porque podemos ver que al cabo de varios años o varios ciclos anuales subsecuentes, la supervivencia pues fue mucho mayor para las plantas o todas aquellas orquídeas que estuvieron micorrizadas a las que no. ¿Sí? Aquí podemos también ver, ¿no? Por ejemplo, hubo hasta un 83% en el primer año en comparación con cerca del 33%. Y bueno, aquí algo interesante a notar es que al cabo del tiempo, pues iba disminuyendo esta supervivencia, lo cual nos habla de que estos estudios tienen que realizarse pues a largo plazo, ¿no? No son estudios en los que al primer año pues podemos ya tener una conclusión, ¿no? Entre más años pues es más interesante ver qué va pasando con estas poblaciones. Y de aquí que también podemos pues ya decir que la estrategia simbiótica pues es como una de las estrategias más promisorias para la conservación de esta especie, ¿sí? Aunque bueno, ahorita les comento, todavía faltan algunas cosas por concluir. El, Al cabo de 4 años después de que fueron reintroducidas estas orquídeas, se observó por primera vez la floración in situ, lo cual pues fue un dato muy, muy importante, ¿sí? Y esto se registró justo en las orquídeas, en 2 individuos que estaban micorrizados. Y además fue en uno de los sitios pues más expuestos, perturbados, ¿no? Que esto también pues llama la atención. Y bueno, aquí podemos ver que en este caso pues ya tenemos prácticamente este modelo concluido, ¿sí? Donde se llevó a cabo la germinación pues in vitro, la obtención de las plántulas,
toda la parte que fue de endurecimiento en invernadero, la reintroducción, el registro de la supervivencia, y se documentó esta parte que es la floración in situ, por lo que, bueno, nos restaría aquí como algunos datos adicionales, poder lograr ver que fueran polinizadas esas flores para obtener cápsulas donde podemos tener semillas y ver si hay reclutamiento in situ, y también hacer una prueba de viabilidad de esas semillas en condiciones ex situ. De aquí que, bueno, algunas consideraciones finales para este trabajo es que se logró probar pues la viabilidad de semillas, que era un germoplasma que ya llevaba almacenado hasta 5 años. Se vio la efectividad de los aislados de hongos micorrízicos orquidioides, que también ya tenían un resguardo en el banco de germoplasma de 3 años. Se observó que, bueno, esta orquídea pues sí tiene una fuerte dependencia con sus hongos micorrízicos, dado los problemas de oxidación que se presentaron durante la germinación asimbiótica. Se logra por primera vez la germinación asimbiótica y el desarrollo hasta la obtención de plántulas. La siembra simbiótica favoreció considerablemente la germinación, el desarrollo, la formación de plantas más vigorosas y en menor tiempo en comparación con la vía simbiótica. Y bueno, la supervivencia en condiciones ex vitro también fue mayor para estas plantas simbióticas, así como la reintroducción. Y bueno, la supervivencia en campo, después de varios ciclos anuales, como vimos, también se vio favorecida en las plantas micorrizadas. De ahí que la práctica de esta propagación asistida con micorrízicas se considere como una herramienta clave y promisoria para la conservación de esta especie. Y bueno, se busca optimizar el protocolo, o se optimizó más bien el protocolo previo de esta especie, y se genera así un modelo que nos permite entender mecanismos de supervivencia y adaptación de las orquídeas, y estos nos pueden servir como antecedentes para futuras prácticas de restauración ecológica, y que también no pongamos en riesgo a las especies nativas. Y finalmente, bueno, les quiero agradecer. Esta es una imagen donde podemos ver algunos de los integrantes de nuestro equipo de trabajo del Laboratorio de Microcosmos Biodáfico. La investigadora titular, la doctora Pilar Ortega, es ella. Y bueno, quiero aprovechar para hacer mención de un proyecto que la doctora Pilar está dirigiendo, que es Geopedregal. Los invitamos a participar para que puedan entrar a la página de Facebook y vean un poco de todo lo que se está haciendo. Es un trabajo muy interesante de varios años de esfuerzo, y se está llevando a cabo la restauración de un pedregal remanente de la Reserva Ecológica. Entonces, si alguien está interesado en este tipo de trabajos, pues les agradecería se pusieran en contacto con la doctora. Aquí está su correo, y también correo por cualquier duda o comentario. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención y bueno, quedo atenta si hay alguna pregunta. Iris, gracias por compartirnos. ¿Podrías dejar de compartir la pantalla para poderte ver a ti, por favor? Sí, claro, veo que se trabó la imagen, ¿verdad? Sí, está trabada. Yo no sé si... Dice, es probable que sea la señal. El audio está perfecto, pero tu imagen no. Sí, me di cuenta, nada más que ya no quise distraerme. A ver un segundo, porque no me deja. No, sigue la pantalla ahí en compartir pantalla. Sí, es que está trabado, dice que está como... Dice que cierre el programa, pero si lo cierro me va a desconectar, supongo. Sí, parece ser que es un problema de conectividad con la señal. Sí, José Carlos. No quiero cerrarlo porque dice que no responde. Dice, si cierra el programa podría perder información. Sí. No quiero que eso pase, pero igual pues los escucho bien. No sé si me... Bien, vamos a dejarlo así. No hay de otra, no hay otra alternativa, ¿no? Yo sí quisiera agradecer a Iris Suárez, a la maestra Iris Suárez,
por su plática del día de hoy a nombre del Colegio de Sinaloa y también a la amable audiencia que nos ha acompañado esta mañana. Les recordamos que el chat está abierto por si quieren hacer alguna pregunta. En estos momentos puedo leer algunos comentarios, Iris, mientras se animan a escribir alguna pregunta. Claro que sí. Bueno, Hugo Galindo manda un saludo y muchas gracias por el esfuerzo por hacer este tipo de actividades. Maripili Ortega que nos dice que muchas gracias, Iris. Cualquiera que quiera conocer sobre esta línea de investigación de micorrizas y restauración ecológica y bancos de germoplasma, puede enviarle todos los trabajos que hemos realizado con muchas más orquídeas mexicanas con diversos estudiantes. Seguramente es vecina tuya en la UNAM. Sí, claro, la doctora Pilar Ortega, como mencionaba, es la investigadora titular con quien yo realicé este proyecto de investigación y ella está a cargo de estas líneas que mencionaba. Entonces, hay, como dice la doctora, varios trabajos ya de muchos años que ya lleva en esta línea de investigación. Y si gustan, les puse el correo al final para que puedan contactarla o contactarme a mí. Estamos también en la página del Instituto de Geología, es www.geologia.unam.mx. Y hay un estado donde está el departamento de ciencias ambientales y del suelo. Si ustedes ingresan ahí, pues nos podrán encontrar los datos de la doctora Pilar Ortega o de una servidora. Bien, creo que retomé fragmentado el amable comentario de Hugo. Nos dice buenos días, saludos desde la Universidad Autónoma de Occidente. Muchas gracias por el esfuerzo que se hace para generar estos espacios formativos. Pilar nos dice felicidades por tan especial y productivo trabajo. Soy Pilar Castillo y es un placer caminar por CEU y ver estas maravillas. Saludos. Buen día, gracias por tan importante información. Hace un comentario Saraí. Gracias. ¿Has podido visitar la reserva en estos días de pandemia, Iris? Pregunta interesante, José Carlos. No, mira, igual ahorita pues todo el trabajo se ha realizado a distancia. Somos pocos los que estamos tratando de venir a retomar algunas actividades impostergables o urgentes, más porque trabajamos con cosas vivas, ¿no? Pero no hay como un acceso oficial ahorita al campo o a la reserva. Y sí, lamentablemente, por ejemplo, pues este año no pude tener los datos de reintroducción, que cada año pues se iba documentando. Entonces, pues bueno, es un espacio que habrá que esperar al siguiente, porque como les decía, pues solamente en la época de lluvia es cuando podemos ver la emergencia nuevamente de plantas reintroducidas. En la época de finales de agosto, de septiembre, cuando empieza la floración de esta orquídea, y pues justo en estos meses ya no pudimos ingresar, pero bueno, así que me están ahí, y pues ya podemos ir a documentar las cosas. Bien, tenemos algunos comentarios más de parte de Saraí, que nos dijo ya buen día, gracias por tan importante información. Fernando Jaciel, muy interesante, saludos de parte de Rigo, muy buena información. Yo quisiera preguntarte si este protocolo se puede aplicar a otro tipo de especies que no sean orquídeas. Bueno, creo que no, como tal no. ¿Por qué? Porque las orquídeas, podríamos dar una conferencia particular, ¿no? De sus características, pero bueno, es una familia que tiene ya como ciertas dificultades, ¿no? Para su conservación.
como son características intrínsecas, desde las semillas, que tienen, por ejemplo, pocas reservas de nutrientes, pues no pueden germinar por sí solas en condiciones naturales, necesitan estar asociadas con un hongo micorrícico para poder germinar y desarrollarse, hasta formar una planta. Y nosotros logramos todo esto, por eso in vitro, ¿no? Porque estamos pues, aquí considerando otros factores y nosotros pues, modificando esas características, pero no sería como viable para aplicarlo a lo mejor a otra especie que puede tener un fácil crecimiento, que no requiere de toda esta infraestructura, de toda esta inversión, porque esto es un costo, de tiempo, laboratorio, investigación, esfuerzos, para decir, pues le voy a aplicar a una especie que tiene una fácil preparación, un fácil crecimiento, ¿entiendes? Se hace con especies que son realmente muy amenazadas, en este caso de esta familia, ¿sí? Y que requieren condiciones muy particulares. O sea, sí podemos tomarlo como un modelo para otras especies de orquídeas, para no ejercer presión sobre a lo mejor algunas que están todavía pues, más amenazadas, pero no como para plantas en general, de ahí que pues también sea nuestro trabajo, ¿no? Que el día de investigando, ¿no? Si fuera algo que tuviera nada más, pues sería muy sencillo, ¿no? Ya no lo haríamos. Sin embargo, cada vez que tenemos particularidades. Sirve como un modelo, como un ejemplo, para tomarlo para otros especies de vida, pero tampoco es algo que podemos utilizar como receta. Bien, Heriberto pregunta, ¿cuáles podrían ser algunas alternativas para evitar la degradación de la reserva? Es interesante porque a pesar de que tenemos pues una vigilancia, ¿no? Se supone en la universidad o en los terrenos de la universidad, no se tiene tan controlado, ¿no? Por ejemplo, el acceso. Hay muchas áreas donde pues, la gente ingresa, como dices, pues está ya muy fragmentada la reserva, desafortunadamente. Entonces, pues justo les mencionaba, ¿no? Como alternativas, nosotros pues hemos trabajado esta parte de llevar a las especies hasta su hábitat natural, que es la reintroducción, ¿no? Que es muy diferente a la introducción, porque eso sería llevar a algún individuo que no era del sitio, que no es el caso, ¿no? Aquí estamos reintroduciendo orquídeas que sabemos que ahí crecen, estamos haciéndolo con hongos nativos del sitio, también con suelo nativo de la reserva. Yo creo que es muy importante destacar estos sectores. Cuando hacemos trabajos de reintroducción o de restauración ecológica, no podemos tomarlos a la ligera, ¿no? Porque generaríamos un descontrol en las poblaciones. Entonces, pues una de las alternativas principales puede ser esta, la reintroducción de las especies. Otra de las alternativas que se está planteando por el sitio es el establecimiento de bancos de germoplasma. ¿Por qué? Porque un banco de germoplasma te permite mantener a mediano o a largo plazo vivo, ¿no? Un material genético de tu interés de estudio. En este caso, pues tenemos semillas que han sido almacenadas bajo condiciones particulares para que puedan permanecer vivas durante varios años. Y los hongos micorríticos orquídeos también. Entonces, les digo, estos son algunos de los trabajos que nosotros hacemos en cuanto a la parte de orquídeas o reintroducción, ¿no? Pero a su vez, pues hay muchos otros esfuerzos que se hacen en la reserva ecológica. Hay dos libros importantes que también si alguien le interesa consultar, está la página de la REPSA, que es www.repsa.unam.mx, y ahí pueden descargarlos y también pueden ver la diversidad de trabajos que se están haciendo pues, con otros grupos, ¿no? No solo de plantas, sino de animales, no sé, algunos, algas, otros organismos. Ok. Hay un comentario de parte de Adriana, dice, excelente trabajo el que se realiza. Perdón, se movió la columna del chat. Excelente trabajo el que se realiza en la Reserva Ecológica. Gracias, maestra Iris Suárez, por su colaboración en este evento. Maripili nos dice, en nuestro laboratorio de microcosmos biodáficos tenemos protocolos para micorriza arbuscular, ectomicorrizas, etcétera. Con gusto podemos compartir una conferencia de esto para ampliar el conocimiento que hemos generado. Pueden adquirir el libro en la Facultad de Ciencias, Hongos, Micorrizas, Orquídeas,
preservando las orquídeas mediante técnicas simbióticas en México. Ya nos aventamos el anuncio completo. Ah, muy bien. Sí, que le agradezco a la doctora. Sí, es cierto, toda esa información pues es muy, muy importante de destacar. Y es verdad, o sea, esta es una parte de la investigación que pues yo me enfoqué o en la que he tenido más experiencia, pero así es como dice la doctora, hay otras líneas también, por si a alguien le interesa, otro tipo de grupos, ¿no? De hongos que se asocian con otras plantas, como son las micorrizas, y también la micorriza arbuscular, que es la que está más difundida en la mayor parte de las especies de plantas. Entonces también se tienen inventados varios protocolos para estudiarlas. Y sí, el libro que menciona la doctora es la introducción a la importancia, si alguien me interesa en este tema, pues que puedan hacer. Muy bien, pues si no hay más preguntas en el chat, no restaría más que agradecer a la amable audiencia que esta mañana nos ha acompañado en vivo a través de Zoom y a través de Facebook Live. Y sobre todo agradecerle a la maestra Iris Suárez Quijada su participación del día de hoy con este tema sobre la reserva, las orquídeas en la reserva ecológica en la UNAM. Muchísimas gracias, Iris. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Lamento que ahorita no puedan verme ya en vivo, ¿no? Sigue de mi pantalla así como grabada, pero pues para mí ha sido importante poderles compartir un poco del trabajo que hacemos, pero varios años que se ha hecho. Y pues ojalá hubieran sido todas las circunstancias, ¿no? Para estar de manera presencial. Les agradezco a la audiencia, a ustedes y esto también un pequeño semilla, ¿no? Para que se abra el interés de seguir investigando y de venir a colaborar con nosotros. Muy bien. Entonces digo, hasta la vista y gracias por su asistencia el día de hoy. Gracias, Iris, por su presencia. Gracias, hasta pronto, hasta luego, gracias.